Bien, ¿cómo están, gente? Vamos a empezar con lo que viene siendo los maps en este video. Básicamente un maps es un tipo de dato o estructura de datos nativas o primitivas en este caso en JavaScript. No solamente se utiliza en JavaScript, también se utiliza en otros lenguajes de programación. También en Java, lo he utilizado mucho también. Y bueno, otro más que, bueno, obviamente no he utilizado, pero sé que existen, así que bueno. Eh, Primero que todo, básicamente un maps o un map es una estructura de datos que se mueve o se crea a través de clave-valor. Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, si nosotros queremos guardar una información dentro de un map, lo que tenemos que hacer es utilizar una clave que en base a esa clave vamos a poder o sea, guardar o obtener el valor de ese objeto. Obviamente no es, es parecido a un objeto, pero la diferencia es que los maps tienen funcionalidades extra que los objetos no tienen. Por ejemplo, tenemos el método size, que el método size para que nos devuelva, por así decirlo, la longitud o la cantidad de maps que hay dentro del mismo. En cambio, en un objeto no, porque en un objeto, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, la propiedad len, nos devuelve un define por el hecho de que no es un array o una string. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer con ese objeto es convertirlo en un array y recién ahí saber la longitud. Otro caso puede ser eliminar la información. Los objetos tenemos el delete para eliminar la información, pero ya casi que eso ya quedó obsoleto, ese método delete para los objetos, y entonces es muy difícil borrar una información, a no ser que se utilice spread operator y todo ese tema, pero los maps nos proporcionan varias funcionalidades que los objetos no. Aparte, bueno, de eliminar, hacer condiciones de que si, por ejemplo, existe o no es aquí dentro del map, para guardar con el método set, etcétera. Tenemos una banda de métodos. Básicamente sería una API, y lo que quiero decir con API es que una API es algo que nosotros tenemos que utilizar, que buscamos algo externo para poder utilizarlo dentro de nuestro programa o nuestra aplicación. En este caso, un Maps es una API porque tenemos funcionalidades que nosotros no conocemos, o sea, no conocemos qué hace por detrás, pero sí sabemos cuáles son los métodos que se van a estar utilizando para poder llevarlo a cabo lo que queremos hacer. Básicamente sería eso. Entonces, eso sería un map. También tenemos los sets, pero en este caso vamos a estar viendo los maps, que es algo más específico. Y bueno, es lo que vamos a estar viendo en un ejemplo hoy, que bueno, este ejemplo lo hice de esta forma por el hecho de que bueno, yo estaba trabajando con un select y venía información de una base de datos y se me había complicado buscar la forma de solucionar ese problema. Puede ser un problema muy fácil al principio, pero cuando se trata de información muy extensa y diversa es muy complicado. Pero bueno, yo utilicé esta forma con los maps y por eso hoy les traigo este video. Así que bueno, gente, espero que disfruten el video y vamos a comenzar. Bueno, voy a dar un ejemplo de uso para el que podremos utilizar, por ejemplo, los maps. Supónganse ustedes que, bueno, tienen que crear en un formulario, una aplicación, un selector donde, bueno, cada opción tiene un número y, o sea, es un solo string, pero que tiene un número y tiene, por ejemplo, el nombre de esa opción. En este caso voy a elegir frutas, pero bueno. Y supónganse ustedes que, bueno, en esa base de datos, por algún motivo, hay varias informaciones, o sea, varias opciones que están repetidas con el número, pero no con lo que viene siendo el nombre de esa opción. Entonces, para nosotros poder distribuir esto y ordenarlo y hacer que estas opciones no parezcan repetidas, o sea, no las opciones, sino los números, lo que podremos utilizar en este caso es un maps. ¿Por qué? Porque nosotros podremos dividir el nombre o la opción, que sea el valor, y que el número sea el identificador o la key de ese map. Entonces, de esa forma nosotros nos aseguramos de que cuando nosotros, por ejemplo, recorremos este array, no se, no se agregue dentro del otro array del map
el mismo número. Entonces, en vez de tener acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, tendremos, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4 y nada más, porque no permite repetidos. O sea, no es que no permite repetidos de opciones, sino que no permite repetidos de las keys. Cuando las keys están repetidas, no te deja entrar a la segunda, sino que te deja la primera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Acá es muy fácil, puse un título, estoy recorriendo acá las opciones con un each de Svelte y estoy utilizando lo que viene siendo un selector. Lo estoy haciendo con Svelte porque, bueno, me resultó más fácil en vez de hacerlo directamente con JavaScript puro. Entonces, bueno, eso obviamente ustedes lo pueden utilizar el map con cualquier framework o tipo de lenguaje. También está en Java y no sé, creo que también C++, pero bueno. Normalmente lo he visto en Java también mucho. Así que bueno, vamos a hacer eso. Vamos a convertir esto. Entonces vamos a empezar primero con eh, el ciclo de vida que voy a estar utilizando en el onMount, que es cuando el componente se monte, porque antes de que esto se renderice en el select, yo quiero modificar esta información. No lo puedo hacer acá suelto en el código, sino que tengo que hacer en alguna función o en este caso utilizar cuando el componente se monte. Entonces lo que voy a hacer es un onMount y lo que voy a hacer básicamente es a estas opciones vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recorrer estas opciones con un for each. Vamos a utilizar como el tipo de datos es de tipo de string porque cada uno es una string, entonces le ponemos string. Y acá dentro del for each lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes que todo voy a crear el map. Para crear un map lo que tenemos que hacer es ponerle en una variable el nombre del map. En este caso le voy a poner options unique, que va a ser igual a new map. O sea, lo que estamos haciendo acá es invocar a una clase, no a una función, sino una clase, que esta clase nos va a proporcionar varias, no sé, varios métodos o funcionalidades de esa clase. Entonces, lo que estamos guardando acá dentro de este constante es la información que nos trae esta clase del map. Que bueno, obviamente nos va a traer las funciones para eliminar, para setear, para validar, etc. Bien, entonces ya de esta forma creamos el map, pero no estamos haciendo nada con el map. O sea, el map en este caso está vacío, o sea, no hay nada en el map. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando vayamos recorriendo cada opción, vamos a validar si se encuentra dentro del map, por ejemplo, el 1 o manzana 1, y si se encuentra, no vamos a guardar la próxima opción que sea parecida, por ejemplo, el 1 frutilla, sino que nomás el 1 manzana. Y así con el resto. Entonces, de esa forma nos vamos a garantizar que se guarde correctamente los datos. Para eso, para yo poder separar lo que viene siendo la opción y el número, lo que voy a hacer dentro del for each es que por cada elemento voy a crear una constante que le voy a poner number y que este número va a ser igual a el elemento, que sería el string, lo voy a separar con una split por el punto, o sea lo que va a hacer esto es separar este string, voy a dividir manzana como una opción, un elemento del array, y como otra opción lo que viene siendo el 1, y el punto va a desaparecer, porque es lo que es el punto de separación del array. Entonces, como yo ya sé mentalmente que en la primera posición está el número, obviamente yo acá le voy a poner el 0, porque estamos en la posición 0, que sería esta. Pero obviamente si ustedes no saben muy bien dónde está el número o el punto, ahí sí ya es otro tema porque no saben dónde podría estar. Entonces ahí sí tiene que averiguar bien cómo viene la información para poder hacer esto. Entonces, este número va a ser la key que vamos a estar guardando dentro del map. Entonces acá
lo que vamos a validar es lo siguiente. Vamos a preguntar si dentro de options, que sería el map, con el método, vamos a utilizar el método hash, que el método hash lo que hace es validar si esa key existe o no. Bueno, ahí ya nos estaba diciendo que recibe una key y nos devuelve un booleano. Si esta key existe en lo que viene siendo el map, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer abrir llaves, pero en este caso le vamos a negar, porque lo que vamos a hacer es que si no existe, vamos a guardar la información en map. Y ya así nos evitamos de tener que hacer el else y todo eso. Entonces acá le estamos preguntando si no existe la key, lo vamos a crear. Entonces vamos a poner options unique con el método set. El método set lo que hace es que nosotros tenemos que pasar la key, el nombre de la key y el valor, que lo que se va a guardar dentro del map. Entonces de esta forma estamos guardando la información en map. Entonces acá le voy a poner number. Y como segundo parámetro le voy a pasar el string, que sería el elemento. Bueno, en este caso le puse E, pero usted obviamente le puede, mejor se lo voy a cambiar. Element. Se lo voy a cambiar acá también. Y de esta forma ya estaría. Entonces, de esta forma ya estamos guardando la información dentro del map al recorrer la lista de las opciones. Y guardando el número de cada lista, o sea, de cada opción, para hacer la validación acá en el map y guardar o no la información. Entonces, bueno, ahora lo que podríamos hacer es consologuear lo que viene siendo el map. Y como podemos ver ahí, me dice que es de tipo map y tenemos un objeto con la key, que la key sería el número y el valor sería lo que le hemos pasado, que sería la opción. Y como podemos ver, está todo automáticamente ordenado y no está repetida la información como tenemos acá. Entonces ya estaría. Pero hay un tema acá y es que esto todavía no es un array para poder recorrerlo y utilizarlo acá en el each de Svelte. Entonces lo que podremos hacer acá es lo siguiente. Vamos a crear una variable. Se va a llamar options unique, que va a ser igual a un array. A esto le voy a cambiar el nombre, le voy a poner map, así se distingue mejor. Y dentro de option lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer que option va a ser igual a map.values. Pero lo que hace map.values es devolvernos el valor de cada propiedad del objeto. Entonces lo que nos va a devolver va a ser esto, las opciones, en vez de los números y las opciones. Entonces, y el problema de esto es que todavía no es un array. Entonces para transformar esto en un array vamos a utilizar lo que viene siendo array.from, que ahora sí nos convierte esto en un array. O sea, le pasamos en parámetro los valores del map y lo transformamos en un array. Y lo guardamos dentro de las opciones nuevas que hemos creado. Entonces yo elimino esto, lo copio, lo pego en options. Acá me está pidiendo el TypeScript. Bueno, de momento un any le voy a mandar. Y si ahora yo me voy a la página, recargo, podemos ver que bueno, está el título y acá tenemos el lector. Y como podemos ver tenemos manzana 1, 2 bananas, 3 mandarinas y 4 peras. Y está totalmente ordenado. Si yo le dejaba el anterior, que sería options, y vuelvo, tendríamos algunos repetidos con los números, pero diferentes las opciones. Pero bueno, esa es la funcionalidad de lo que viene siendo un map. Obviamente el map se puede utilizar para muchas más cosas, pero este es un caso muy específico que me sucedió a mí y bueno, de esta forma yo lo pude resolver. Aparte es muy útil, pero bueno, también estas opciones podrían venir de la base de datos, pero en este caso, bueno, estoy usando manualmente.
Así que bueno, gente, espero que este pequeño ejemplo les haya servido sobre los maps. Le pueden dar un like al video, como quieran. Pueden comentar, pueden suscribirse y más adelante voy a estar sacando muchos más videos. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.